Hola queridos amigos de YouTube. El día de hoy traemos prácticamente la parte 3 de un video que hemos subido, el cual se habla sobre el diezmo. Así. Pero a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy sobre el diezmo? 7 mitos sobre el diezmo. Y es que hay cosas que las personas creen sobre el diezmo, pero no es así. Y la Biblia nos habla mucho sobre esto y por eso a veces yo digo, wow, pero ¿por qué hay tantas personas creyendo una cosa cuando la Biblia habla de ese tema tan pero tan claro? Entonces se enfocan en decir lo que no está en la Biblia. Exactamente, pero vamos a hacerles saber a ellos cuáles son esas 7 cosas. Empieza con la número 1. Número 1, el 10% de tus ingresos le pertenecen a Dios. Pero eso fue así en el Antiguo Testamento. Yo no entendí, Dios no es el dueño de todo. Yo entiendo eso, incluso Claro que sí. él en una ocasión al pueblo de Israel le dijo, ustedes me ofrecen esto y lo otro, pero yo soy el dueño de todo. Dios tuvo que reprender en una ocasión al pueblo de Israel. Claro que sí. Y sí, todo lo que nosotros tenemos es porque Dios lo ha permitido, o sea, que le Exacto. pertenecen por completo. O sea que no solamente el 10% de lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios, sino que todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios. Y es como dijo un pastor en cierta ocasión, él dijo, si Dios nos ha bendecido a nosotros de una manera tan grande, un 10% no sería la gran cosa, Que no. sino que nos sentiríamos tan bendecidos de Dios que posiblemente iríamos más allá del 10%. Fíjate en algo, la iglesia primitiva aportaba más del 10% para el Señor. Ah, Cada uno lo hacía de corazón, todos lo vendían a los pies de los apóstoles y lo ponían a sus pies y eran repartidos según su necesidad. O sea, con esto no estoy diciendo que den todo su salario al Señor, pero queremos decir con esto que todo lo que nosotros tenemos pertenece al Señor, no solo el 10%. Y hay otro problemita, que cuando tú dices que el 10% es de Dios, tú estás diciendo que el 90% es tuyo. Exactamente. Lo demás es tuyo. Dios nada más tiene ese 10, esa cosita ahí. Y se supone que toda nuestra vida pertenece al Señor, todo lo que tenemos es por Él que lo tenemos y lo Así es. poseemos. Número 2, si lo cojo, tengo que pagarlo 7 veces. ¿y dónde dice en la Biblia eso? Oh, pero eso se refiere a que, por ejemplo, si yo aparté el diezmo Bien. y tengo alguna necesidad y yo lo voy a coger prestado para reponerlo otra vez, tengo que reponerlo multiplicado por 7. Eso. Es decir, si eran 1,000 pesos, lo cogí prestado para resolver algo rápido, tengo que poner 7,000. Eso es lo que dicen. Y Sí. ustedes recuerdan en nuestro video sobre cosas que no sabía sobre el diezmo, ustedes recuerdan que nosotros hayamos leído algo sobre eso. No lo recuerdo, incluso nosotros estudiamos el diezmo en toda la Biblia cuando hicimos ese video. Y no recuerdo haber visto eso en las escrituras. Así es. Entonces es un mito, es algo que la gente también se inventa. Y no la gran mayoría, una parte de gente, porque no todo el mundo va a cogerlo prestado y luego lo va a devolver 7 veces. Eso no mucha gente Sí. lo dice, ¿ves? O sea, Pero- no creo que lo hagan, solamente Sí, lo dicen y sí, ya. Lo dicen. sí, porque imagínate. Se encargan de cogerlo prestado, pero para devolverlo. Entonces, no entiendo, el Señor no podemos vivir bajo esa esclavitud, porque eso sería vivir bajo esclavitud. Y hay otro problema, y es que Dios es el dueño de todo, como dijimos anteriormente. A Dios no necesita que nosotros le estemos pagando nada. Exacto, y muchas veces se ve como un trueque esto, no, el Señor me da algo y Él me lo va a devolver multiplicado. Y además, él siendo dueño de todo, ¿qué sentido tiene que yo le pague a Él? Más bien, yo debería darlo en muestra de agradecimiento. Así es. Exactamente. Número 3. Cuando el esposo le da dinero a su esposa para hacer la compra, ella tiene que pagar otro diezmo. Explícame eso. Yo no entiendo. Es decir, tú que eres padre de familia, cuando tú cobras, tú sacas tu diezmo, Sí. ¿verdad? Ujú. Entonces tú le das a tu esposa, mira, este es el dinero de la compra. De ahí ella tiene que sacar un 10%. Eso es lo que O sea, dicen. que sería el 10% del 10%, o sea, Sí. de todos los 10%, de todo el sueldo de uno, hay que sacarle un 10%. Si yo le doy dinero a mis hijos, no, Daniel tiene que sacar el 10% de eso. Jessia También. tiene que sacar el 10% de También, eso. exacto. Entonces, Y otra vez pregunto, en nuestro video de 7 cosas que no sabía sobre el diezmo, que le dejaremos en un link en la descripción de este video, ¿ustedes recuerdan haber leído eso? no. No.
Bueno, ¿de dónde sacan eso? Incluso en el video nosotros hablábamos de que no era todo el mundo que diezmaba. O sea, no era de todo que se diezmaba tampoco. Eran de ciertas labores que se diezmaban, no de todo. Y no se diezmaba dinero, ¿eh? Pero vamos con la número 4. No le puedo dar el diezmo a otra congregación ni a ningún necesitado. Tengo que diezmar obligatoriamente en mi iglesia local. Sí, eso es Sí. lo que dicen. Incluso muchas personas toman a Abraham como ejemplo. Abraham diezmó, pero Abraham no lo diezmó a una congregación. Ah, bueno. Abraham lo diezmó ¿a dónde? Pero espérate, sigo perdido. El diezmo no es para Dios y Dios no está en todas partes. Entiendo yo lo mismo. Dios no está en otra congregación. Dios no está también en la viuda que no tiene quien la mantenga. Yo no le Exacto. puedo dar mi diezmo a una viuda. Tenga, señora, haga la compra ahí. No le puedo dar mi diezmo a una persona que se está tratando del cáncer y no tiene dinero. Tenga, paga la quimio de aquí. No, no se puede. Exactamente. Claro. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Sí. Incluso en el video que hicimos sobre el diezmo, que como dijimos lo vamos a dejar aquí debajo, hablábamos de un diezmo que era exclusivamente para la viuda y para los necesitados. Entonces, ¿cómo nos pueden impedir a que nosotros solamente diezmemos en la iglesia? En una sola iglesia, si Dios está en todas. Exactamente. En todas partes, en todas las congregaciones, en el hambriento, en el necesitado, en el enfermo, en la viuda, en el huérfano, está en todo lugar. Amén. Número 5. Si no diezmo, me irá mal en todo. Oh, O sea que si yo no diezmo, yo no tengo ninguna posibilidad de que Dios me bendiga. Eso es no, todo. porque el diezmo, como los han pintado, es un trueque. O sea, que yo tengo que darle algo a Dios de lo que es de Él para que Él me pueda dar a mí. Así Incluso toda esta teoría se cae cuando nosotros encontramos versos en la palabra de Dios que dicen, yo hago salir el sol y hago descender la lluvia sobre buenos y malos. En una ocasión también el salmista Asaf le dice a Dios, por poco se deslizan mis pies a ver la prosperidad del impío. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que nuestra prosperidad, el dinero que nosotros tengamos o cualquier fortuna, no depende de que nosotros demos un diezmo a Dios. Para nada. Porque el diezmo no es un trueque. Exacto, y un ejemplo, el pueblo de Israel existían viudas que posiblemente diezmaban y pasaron escaseces y momentos muy difíciles, como está la viuda de Sarepta, entre otras viudas. Entonces, esta teoría se cae completamente. Se cae mucho más cuando decimos que Dios es el dueño de todo y que Él es soberano, hace las cosas como Él quiere. Él a quien quiere, bendice. Amén. Exactamente. Por encima de todo. Como dice las escrituras, que esto no es del que corre, sino de quien Dios tenga misericordia. Amén. Sí. Que Jesús nos manda a diezmar. Eso está basado en Mateo 23, donde Jesús le dice a los escribas y fariseos, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. La gente agarra este pasaje y dice, míralo ahí, Jesús habló del diezmo, pero Jesús no quiso hablar del diezmo en ese pasaje. Jesús lo que quiso fue hacerles entender a los escribas y fariseos que ellos no tenían misericordia con el pueblo. Entonces ellos cumplían una parte de la ley. Solamente cumplían, bueno, la parte del diezmo, esa la cumplían, pero la otra no la cumplían. Y el mismo versículo lo dice. ¿Qué parte ellos no cumplían? La justicia, la misericordia y la fe. Entonces, el que diezma y no cumple con lo otro, no está en nada. Eso fue lo que Jesús quiso decirle a los fariseos ahí. O sea, hay que aprender a ver la idea principal de cada capítulo y de cada verso de la Biblia. Aquí la idea principal no es el diezmo, ni la menta, ni nada de eso. La idea principal es lo que tú acabas de decir, que ellos muy bien guardaban una cosa, pero en otra cosa Jesús le llamaba sepulcro blanqueado. Y muchos malinterpretan este versículo. Que en ningún momento manda a diezmar a nadie. Y dicen, no, Jesús mandó a diezmar, el Nuevo Testamento sí habla del diezmo. La Biblia nunca se manda a que no diezmemos. Entonces la gente tiene esta confusión con eso, porque el diezmo fue más un impuesto para el pueblo de Israel, a ellos como nación. Mira, ahora que mencionas Nuevo Testamento, quiero apuntar algo muy importante. Bien. Ahí todavía Jesús no había muerto.
todavía no se había firmado el pacto. Exactamente. El nuevo muy pacto importante. todavía estaba la ley. Esa gente todavía vivían bajo la Bajo ley. la ley. Y el mismo Cristo la guardaba. Exacto, Jesús dijo que no vine a abrogarla, sino A cumplirla. Entonces, todavía él no había sido entregado, todavía se estaba cumpliendo la ley. No fue hasta que él murió que entró entonces el nuevo pacto. Y eso me hace recordar lo que dijo un predicador. Ese estudioso de la Biblia dice que el Nuevo Testamento no empieza en los Evangelios. El Nuevo Testamento comienza en el libro de Hechos, porque ahí es que comienza el nuevo pacto, la gracia. Antes a todo eso, los Evangelios, se vivía la ley todavía. Claro. Y pertenecen prácticamente más al Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. Todavía los evangelios es, como quien dice, el periodo de transición Sí. de la ley a la gracia. Todavía no estamos en la gracia ahí. Todavía estamos pasando de la ley a la gracia. Cuando Jesús viene y muere y los apóstoles salen a predicar, entonces ahí es que comienza la gracia. Como tú dijiste, la firma del nuevo pacto era la muerte de Cristo, era su sangre. Eso es como cuando una persona se gradúa de la universidad, tiene que hacer un juramento. Hasta que Sí. no hace el juramento, no es profesional Claro, no. todavía. Entonces, hasta que esa sangre no había sido esparcida, derramada, el pacto no estaba firmado todavía. Número 7, que el diezmo es el salario del pastor. ¿Dónde dice la palabra eso? ¿Tú recuerdas en el video Mm. que de 7 cosas que no sabías sobre el diezmo? Sí. No. Bueno, quizás yo creo que esto ellos lo están mezclando. Cuando el apóstol Pablo dice que el obrero es digno de Digno su de su salario. salario. Yo creo que sí. Posiblemente ellos lo están mezclando. Cuando tú dices el obrero es digno de su salario. Ah, sí, pero entonces los músicos, los adoradores también deben Sí, recibir sí, algo claro. de ahí, ¿verdad? Sí, Claro. porque como estudiamos en el primer video del diezmo, el diezmo, de ahí del diezmo, se le sacaban a los levitas. O sea, y habían diferentes tipos de Claro. personas en la tribu de Leví que recibían diezmo porque era una tribu que no tenía heredad. O sea, no era simplemente el sacerdote, sino que los músicos también recibían del diezmo. Y si lo vamos a vivir... Los sugieres. Sí, si lo vamos a vivir como en el Antiguo Testamento y exacto, lo que trabajaban también Todo recibían lo que trabajaba. en el templo. Acuérdate que los músicos eran una pequeña parte. Una pequeña Era parte. todo un equipo de trabajo que había en el templo. Entonces, si lo vamos a poner así, vamos a cumplir Todo. esa parte. Exacto. Todo, ¿verdad? Claro. Así que gracias por haber visto este video. Nos interesa que dejes tu comentario aquí debajo, que veas los videos que vamos a dejar en la descripción para que te familiarices con los temas que hemos ido tratando. Así que Dios te bendiga y muchas gracias.